De nuevo me deshice en alabanzas y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelesado, pues ahora vi que además de estar libre del estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso tenían miembros, manos, brazos, pies, piernas y dedos, para hacerlos capaces de moverse, correr, saltar y bailar, para poder expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelaba volar y desarrollar alas, y se creyese con todo el corazón que sí podría, al final empezaría a desarrollar algo adicional para hacerlo capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo que llegué a la plena conciencia del amor, que dirigía las obras del poder creativo de la inteligencia universal. Mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la mente en la creación nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. El trabajo. 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado la creación su forma individual y el ser, es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre por el amor. Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la verdad, referente a la fuente de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos, compuesto de varias comunidades de idénticas entidades infinitamente diminutas, trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía para producir los varios componentes del cuerpo, desde la carne, huesos y sangre, hasta los ojos y el pelo. La única diferencia entre estas comunidades está en el tipo de trabajo requerido para sus objetivos comunes. Sin duda, el impulso divino detrás de toda esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo era tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre. Cuando la gente trabaja el unísimo para producir un objetivo planificado, extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal o en cualquier otro proyecto comunal, puesto que inevitablemente se caracterizaba por los pleitos y por la discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente, siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. La supervivencia. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados de las enfermedades y las lesiones, que fuesen nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano y para procrear su propia especie a fin de asegurar la supervivencia en esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad, y la actividad de ello era consistente año tras año. El sol, la luna, las estrellas, todos habían quedado en sitios durante milenios, y se reconocía que todos tenían sus propias sendas de movimiento. Este fenómeno era todo parte del gran esquema para la supervivencia de lo creado.
Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo oculto dentro de cada clase de entidades creadas por el universo? Por lo tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo, inteligente, amoroso, más allá de esta dimensión. La realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de este mundo visible. El ritmo. 8. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo estaba sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida. Una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha, y a la producción de semillas que aseguraba la supervivencia de la vida de las plantas. Luego había el periodo gradual del decaimiento y de descanso del invierno, pero a nada creado y vivo se le permitía extinguirse. El sol y la luna expresaban estas características dentro del universo. Este ritmo incluso podría verse en las hembras de los seres vivos, de modo que todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí se comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las maneras de crecimiento y éxito, y a las mareas de inactividad y letargo. La ley y el orden. 9. Las características inherentes del amoroso, inteligente poder creativo eran la ley y el orden. El constante orden y fiabilidad evidente en la creación, gobernando incluso las entidades, células diminutas dentro del cuerpo, era asombroso y trascendía con creces cualquier esfuerzo humano. Por lo tanto, el universo eterno operaba bajo el sistema de la ley perfecta, la ley y el orden. Me di cuenta, a niveles cada vez más altos de exaltación espiritual, que el poder creativo demostró determinación inteligente y amorosa preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo amoroso e inteligente, que podría realmente sentir dentro de mí mismo, como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor. Tremendamente enaltecido, sabía que yo era uno con ello, lleno de ello, y era uno con todo lo que me rodeaba, y uno con el cielo y con las estrellas, y lo más maravilloso y glorioso de todo, la misma naturaleza y función de este Padre. Poder creativo era la de trabajar con el fin de crear alegría, belleza y confort, para asegurar el bienestar del hombre. La de trabajar dentro del hombre para suministrar dicha interior, salud y confort, y la de trabajar a través de la humanidad, inspirándola con nueva conciencia y comprensión. Llegaron a mi mente maravillosas vistas de gloriosa creatividad. Una vez que nos convertimos en uno, canales purificados e instrumentos de poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Entonces, la vida en la tierra se convertía de verdad en un estado celestial en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna. Esto debe ser, pensé, ciertamente la meta verdadera detrás de la creación. Y me llegó con un surgimiento de júbilo y amorosa alegría, que este fue el propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Pero incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en comportamiento, no hay absolutamente nada imposible para él en el futuro, puesto que a pesar de su maldad, es uno por el poder creativo, y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita.
Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis más sublime, que apenas pude soportarlo. Sentí que mi cuerpo se disolvería con la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz y la podía ver en todo mi alrededor, iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. Qué maravilloso y hermoso el poder creativo amoroso, que obraba incesantemente con nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Qué milagro es la creación. Grité en voz alta. Tú eres la fuente de todo ser, eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada eterna infinidad de la vida divina. La conciencia del poder creativo que tú eres. ¿Cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué sufre la gente? Enfermedad, miseria y pobreza. Dime, oh amoroso y amoroso Padre, poder creativo, ¿por qué he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables? Luego me enseñó la realidad de la condición terrenal de todos los seres vivientes. Sentí una emoción inmensa, ya que por fin comprendía por qué tal poder creativo divino podría permitir que su creación soportara tal miseria. Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y abundante, prosperando dentro de su sociedad ordenada de seres, ofreciendo tan solo amor los unos hacia los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron estos impulsos en detalle, pero se reserva este conocimiento para una carta futura. ¿Cuándo podrás entenderlo mejor? Se me demostró la siguiente vivida visión. En primer lugar, vi un niño recién nacido como luz, una forma de vida de poder creativo mientras crecía el bebé hasta la niñez y luego hasta la madurez. Vi que la luz pura del poder creativo gradualmente se oscurecía en él, hasta desaparecer completamente, causado por una densa envoltura de cadenas y ataduras. Pregunté por el significado de la visión y luego mi mente una clara comprensión que podría expresarse de la siguiente manera. Así llegó a mi mente. Desde el nacimiento hasta la mente, la gente cree e insiste en que sus 5 sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto indican correctamente la realidad de sí mismos y del universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder de su mente directamente del poder creativo divino, todos les vienen según sus creencias. Así es desde el nacimiento hasta la muerte. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, odios, enemistades, preocupaciones y penas, todos los cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior, que procede del poder creativo, y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en las sendas del mundo que le permiten avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la tierra. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión y rechazo. Lo que es más,
Cada cadena se forma de los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia y la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor y le cargan la psique, que es el poder de conciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras lo amarran más fuertemente cada año que pasa, hasta que se dé cuenta de que se está haciendo a sí mismo. Y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena, y se reconcilie con aquellos a quienes haya hecho daño. Con esta visión comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo, al consentir sus deseos y odios egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo de la cual no hay escapatoria hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones crearon una barrera densa entre su conciencia y la conciencia creativa universal, la cual interpenetra el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno, relaciones, éxito o fracaso, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacerlo a ellos. Puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Será víctima de la enfermedad que le horroriza por crear un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra, pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de la conciencia, sembradas dentro de la propia órbita de la conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina. Y del mismo modo crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismo primero deben darlo a los demás. Que su misma existencia sea una bendición para los demás. Cuando tales personas estén en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal y son atraídos al torrente de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción en la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderosa que parecía que disolviera mi forma física totalmente. Al percibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad, fui elevado en un espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento, estando elevado dentro del poder creativo divino mismo, yo era de veras casi una persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza, del poder creativo del Padre en mi interior y sintiendo su propio empuje
y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso más tarde podía decir en verdad, solo yo conozco y he visto al Padre. En aquel momento cuando anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor y la miseria de la gente, anhelaba liberarlos del temor de un mítico Dios vengativo. Cuando volvería para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre, el amor perfecto. Llenando cada necesidad, lo único que tenían que hacer era pedir, buscar y llamar, y todas sus necesidades de cualquier índole les serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance, si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser. Manifestado, esto debe ser bastante fácil, pensé. Tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que estuve en el desierto. Ayudará inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de conciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación y andar sobre las aguas quedaban claras para ti. Se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los evangelios del Mateo y Marco, sus escrituras tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. Y ahora deseaba volver deprisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo donde había sido iluminado y transformado en espíritu. Por otra parte, ¿qué futuro tan maravilloso me esperaba? Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas contando a todos los que me encontrara la buena nueva, que el reino del cielo, aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos. Porque sabía que el Padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea. Dirigiría la sanación sus enfermedades, les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el Padre Conciencia dentro de mí empezó a oscurecerse y paulatinamente volví a la conciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencia empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos ocupó mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido. Exulté. Se me ha dado conocimiento más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre. Estaba jubiloso, dándome cuenta de que por fin mi duda y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. Tenía razón después de todo. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa, que un pensamiento, deseo fuertemente sostenido podría manifestarse en el reino de lo visible? Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto, pues había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad. Luego de ser un líder, y cambió el curso de los israelitas que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Yo podía regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida.
porque me acordaba que el poder del Padre Creativo trabajaba a través de mi mente y por lo tanto todo en el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra, que cambiara las piedras en pan, pero algo en mi mente detuvo bruscamente. Vino a mi mente fuertemente que la conciencia creativa del Padre era perfecta protección, nutrición y satisfacción en la necesidad, y así mi hambre se saciaría. Si pedí alivio al Padre, comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la conciencia creativa del Padre y yo mismo. Todo lo que acababa de aprender bien podría fumarse. Esto me asustó y rápidamente pedí al Padre, poder creativo, que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre, de manera que fue correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo, en el desierto, en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas en mi salida del desierto.